Abordamos ahora la última ponencia ya de esta mañana y la última ponencia del Congreso, de USE Congress Bilbao, y vamos a hablar de los tres pilares de la seguridad vial: carreteras, vehículos y usuarios. Y voy a ceder la palabra a Ibon Aretxalde, el CEO y co-founder de la empresa Asimov. Él también va a ser el moderador de la mesa y ponente. Lo tienen preparado perfectamente los cuatro, así que nada, cuando quieras, adelante. Pues, bueno, lo primero, muchísimas gracias a la organización por la oportunidad de hacer esta presentación sobre tres pilares de la seguridad vial, como son los vehículos, los usuarios y las carreteras. Creo que además tenemos la oportunidad de compartir esta mesa con tres personas muy reconocidas dentro de cada uno de su sector, que ahora les presentaré. Y por nuestra parte, pues por parte de Asimov, pues estamos muy contentos también de ser patrocinadores de esta mesa, de poder participar, de poder poner algunos ejemplos cuando vayamos hablando con ellos de cómo se pueden ir avanzando en el uso, en nuestro caso, de nuevas tecnologías, pues para mejorar la seguridad vial. Y todo ello, bueno, pues con el acompañamiento de estas tres personas, a las que voy a presentar ya de principio, para luego no tener que parar según vayamos avanzando. Porque la idea no es que cada uno cubra un tercio de la presentación explicando lo suyo, sino que vamos a hacer unas pequeñas introducciones con cada uno de ellos de 6-7 minutos, pero después queremos que fluya un poco la conversación, porque una de las cosas que planteábamos a la organización es que muchas veces escuchamos a gente del sector de la automoción hablar del vehículo, escuchamos a gente del sector de las carreteras hablar de carreteras, escuchamos a gente involucrada en la seguridad vial hablar de los usuarios y pocas veces les escuchamos hablar entre sí de las problemáticas que se podrían solucionar coordinando, ¿no? Entonces, bueno, sin más, voy a hacer las presentaciones. Primero, a mi izquierda, por parte de Volvo Car España, tenemos hoy la oportunidad de tener aquí a José María Galofré, que es consejero delegado y CEO de Volvo Car España, que es ingeniero industrial por la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Madrid, con máster en gestión medioambiental por CEPADE, y que bueno, ha tenido toda su carrera profesional pues desarrollada primero en concesionarios Simpson, después pasó a dirigir la compañía Eurotax, ha participado también en la fundación de la compañía Decra en España. Desde el año 2000 inició su actividad en Volvo Car España como director general comercial y después como consejero delegado desde 2005. Ha sido galardonado por Faconauto como el directivo más valorado del sector del automóvil en 2006 y desde 2022 además es presidente de la Cámara de Comercio Hispano-Sueca. Bienvenido, José María. Gracias. Muchas gracias por acompañarnos. A su izquierda tenemos a, no sé si es una cara conocida, pero es una voz conocida, porque Oreste Serrano es periodista, es licenciado en Ciencias de la Información y máster en Comunicación Empresarial, además especializado en Comunicación Estratégica y Corporativa, auditor de Seguridad Vial, Movilidad e Infraestructuras por la Universidad Politécnica de Madrid, máster en Especialización de Tráfico, Seguridad Vial y sus intervenciones, y en la actualidad, digo que es una voz muy conocida, porque es parte de la plantilla de Radio Televisión Española y de Radio Nacional de España, donde en Radio Nacional de España tiene su programa de seguridad vial en Radio 5 y también el programa Más Cerca, Conoce la Educación Vial, y además es la voz de FESVial, de la Fundación Española de la Seguridad Vial, que realmente bueno, pues, trata todos los temas relacionados con la seguridad vial. Bienvenido también, Orestes. Muchas gracias por la invitación. Y a su izquierda, terminando la fila, pues tengo a Alfredo García, que es catedrático de Ingeniería de Carreteras desde 2002 y actual director del Instituto de Transporte y Territorio de la Universidad Politécnica de Valencia. Una persona muy conocida en el sector de las carreteras, donde desarrolla, junto con su grupo de investigación en Ingeniería de Carreteras, pues bueno, dirige ese grupo y desarrolla investigaciones y transferencias de conocimiento en todos los ámbitos que tienen que ver con el diseño geométrico de las carreteras, la seguridad vial, la ingeniería de tráfico, usuarios vulnerables, vehículo automatizado, moderación de tráfico, entre otros, ¿no? Acumula muchos años de experiencia
Sí, no digo los años, pero bueno, y además muchas publicaciones y demás, ¿no? Bueno, Alfredo fue galardonado con el 6º Premio Internacional a la Innovación en Carreteras, Juan Antonio Fernández del Campo. Creo que dentro del mundo académico, esto lo digo yo, no lo pone en tu currículum, dentro del mundo académico es una de esas personas que está muy al tanto de lo que sucede en la industria y de las innovaciones que hay, que no siempre sucede así. Y de hecho, bueno, pues también ha impartido docencia en muchos lugares del mundo y además luego veremos ese estudio que elaboraron desde su grupo de investigación para PIARC, que creo que es una referencia a nivel mundial hoy en día en el mundo de las carreteras. Bienvenido, Alfredo, también a esta conversación. Bueno, pues voy a empezar por Volvo, voy a empezar por José María, porque bueno, quisimos hablar de 3 pilares de la seguridad vial. Enseguida, en cuanto pusimos el título en Twitter, bueno, en esa red social anteriormente llamada Twitter, ya llamada X, enseguida hubo gente que dijo, no, los pilares son 4, no, los pilares son 5. Hubo enseguida un poco de discusión. Es evidente que hemos dejado fuera un pilar fundamental, que es la respuesta a los accidentes. Y la hemos dejado fuera de esta mesa porque ha habido otras mesas que han tratado ese tema. Entonces, no veíamos que, bueno, creíamos que nos sacaría un poco del foco, ¿no? Pero sí que nos hemos querido enfocar a estos 3 pilares y tratarlo aquí. Y cuando hablamos del pilar del vehículo y mencionamos la palabra Volvo, yo creo que a todos la primera palabra que nos viene a la cabeza es seguridad. O sea, dentro de todos los fabricantes, cada uno se posiciona dentro del sector de una determinada forma. Yo creo que Volvo, desde hace muchísimos años, tenemos interiorizado esa palabra, ¿no? ¿Por qué tenemos esa percepción tan arraigada de Volvo? Un poco, ¿de dónde viene eso? Bueno, muchas gracias por esta oportunidad. Muchas gracias por estar en este congreso, por formar parte de estos días dedicados a algo clave para todas las personas, ¿no? Que vivimos en sociedad, nos desplazamos, que es la seguridad. Si te acuerdas de esa pirámide de Maslow tan simple, yo creo que lo primero era comer y luego ya seguridad. Y lo explico así porque viene que el origen de esta compañía, en general, todo el que emprende algo necesita una motivación, necesita un compromiso y entender por qué quiere hacer algo. Pues la compañía surge porque un ingeniero y un economista, trabajando en Suecia en el año 27, Gabrielsson y Larsson, tuvieron un accidente con un automóvil. Así de simple. Iniciamos el siglo XX, la gran movilidad de las personas, el automóvil iba a solucionarnos movernos de forma autónoma porque elegíamos dónde queríamos ir, pero se dieron cuenta que esto era una gran responsabilidad. Es decir, movernos a partir de ahora de vehículos, automóvil, la principal debía ser la seguridad. El origen de esta compañía, que nos lo inculcan nada más llegar y nos sentimos todos parte de esos fundadores, es que nuestro propósito es cuidar a las personas. Y por eso yo creo que en general cuando mencionas quién representa la seguridad, pues sale Volvo. Pero sale porque nos tomamos extremadamente en serio la seguridad. Es decir, en esta compañía nosotros no sabemos lo que es utilizar el marketing para vender, ni la seguridad ni la sostenibilidad. Y pongo algunos ejemplos porque lo he vivido realmente, son ejemplos que he vivido. El cinturón de seguridad lo inventa Volvo. Yo creo que es probablemente de la invención más importante del automóvil, la que más vidas salva, es el cinturón de seguridad. Y lo comento no para ponerme la medalla, fue la compañía en la que estoy. No, es que la compañía decidió inmediatamente liberar la patente. Es decir, Volvo considera que es mucho más importante que todos los vehículos, que todas las personas, que es nuestra intención cuidarles, pues puedan ponerse el cinturón. ¿Y qué hizo? Liberarlo. ¿Por qué? Porque era lo que considerábamos que era más seguro. Más ejemplos muy sencillos. Volvo desde hace más de 35 años decidió que la medida de la seguridad tenía que darse con el laboratorio real, es decir, situaciones reales, parámetros reales, no en un laboratorio cerrado con el test crash test, que lo que haces es medir unas condiciones y un golpe con unos ángulos y a partir de ahí ver tu seguridad y cambiar tu diseño de la ingeniería del vehículo. Volvo que lo decidió pues buscar directamente con la parte pública, con los que tienen las carreteras y ayudar. Y lo que hacen en Suecia, con esta colaboración público-privada, es que no solamente va a ir, en el caso que tenga que ir la ambulancia, no solamente va a ir el perito o la policía, sino también van los ingenieros de Volvo. Y nosotros analizamos accidentes reales, porque al final esos accidentes reales te dan un patrón de dónde debes reforzar, dónde tienes que hacer el coche más seguro. Pues todas estas variables que constantemente llevamos, y cuando hablamos que tendremos tiempo de por qué vamos hacia el vehículo autónomo, nos hacen que
somos el coche más seguro. Y bueno, los suecos no les gusta, porque son personas que les gusta pasar siempre muy, muy low profile, pero nos sentimos orgullosos todos los que formamos esta compañía que somos el coche más seguro y podemos decir que hay un automóvil que todavía no ha tenido, bueno, todavía espero que no tenga, no ha tenido ningún accidente mortal, que es el XC90. Nosotros, en la Congreso, hablamos de esa visión cero. Pues Volvo desde hace más de 10 años también tiene la visión cero como objetivo de la compañía. Yo creo que sí, representamos el vehículo más seguro porque es todo nuestro objetivo. Y el último ejemplo con un gran jefe que tuve, que le dije, ¿por qué vendemos esas sillas tan incómodas? El Isofix, que es una parte que inventó Volvo, que los niños van en dirección contraria a la marcha, que mi mujer estaba todo el día enfadada, que menudo rollo, el niño se marea, no puedo tocarle y encima es carísimo. ¿Por qué no vendemos sillas normales, de las que compras en el campo, que vea al niño que es más cómodo? Y se lo pregunté, bueno, al gran jefe de la compañía. Y Hans Olof Olsson, un sueco, de los que se hacen el sueco, porque es verdad, que parece que no te escuchan. Yo se lo expliqué y le dije, Hans Olof, es que nos cuesta venderlo, es muy caro, es incomodísimo, se marean los niños. Y me dijo algo muy bonito. Me dijo, mira, José María, en esta compañía, cuando el dilema está la seguridad, no nos importa que no haya márgenes, no nos importa que no ganemos dinero, no nos importa, pobrecitos niños, que vomiten y se mareen, porque el dilema lo tenemos solucionado. La seguridad es lo que decide en Volvo. Pero sí hago un spoiler de lo que era el vídeo, ¿no? En el vídeo justamente aparecen muchos mensajes de aquel momento en el que se inventó el cinturón de seguridad y en el que mucha gente fue muy reticente en los medios de comunicación, que por entonces no eran redes sociales, eran escasos y transmitían la información a un grupo de gente, mucha gente quejándose de que les coartaba la libertad ese cinturón de seguridad, ¿no? Eso nos pasa hoy en día también con otros sistemas que podríamos estar incorporando a los vehículos o a la gestión y que no los añadimos por esto. Sí, eso pasa constantemente. Yo creo que si ser un experto en psicología es una reacción muy humana. Y la primera es aquello que no conoces o aquello que te parece nuevo, pues la famosa esa zona de confort. La primera reacción es no. Esto no me va a mejorar mi vida y además, si hablamos de vehículos autónomos, esto va en contra, como pasaba con el cinturón, de mi libertad. Y yo creo que la clave es intentar educar y que la gente tenga el conocimiento de por qué es mejor utilizar estos sistemas. Nosotros creemos que la parte más clave en las personas es el conocimiento y la actitud. Si cada uno de nosotros sabe realmente por qué es tan importante esta nueva medida, por qué es tan importante que el vehículo reaccione, porque el 90% de los accidentes son por causas humanas, una vez que entendemos que no va a afectarme a mi vida, que realmente no va a hacer algo que en contra de mi decisión, sino que simplemente cuando yo no reaccione, cuando yo estoy despistado mirando el móvil, o cuando yo estoy despistado con el pitillo, o cuando, perdona, estaba cerrado, qué suerte, cuando yo he hecho mal y llevo alguna droga, pues lo que va a hacer estos sistemas es ayudarte a ti. Es decir, tú eres el conductor, tú eres quien decides, pero en caso que no decidas, porque no tengas esa capacidad, el vehículo ahora lo que va a hacer es corregirlo y evitar el accidente. Hoy constantemente tienes cenas, amigos, y como tenemos un tertuliano que nos habla de energía nuclear, pero luego nos habla de medicina y luego nos habla de filosofía, pues es que yo no quiero que el vehículo diga dónde tengo que ir. No, solo te va a evitar un accidente. Y eso nos pasó con el cinturón. El vídeo lo que hace es reproducir, aunque nos parezca mentira, reproduce cuando lo lanzábamos al mercado, la gente decía esas cosas. Pero ¿cómo voy a atar yo? ¿Pero cómo voy a ponerme esto? Bueno, es que te va a salvar y esta es la experiencia. Esto es lo que ocurre y enseñábamos vídeos, pero seguimos haciéndolo. Hemos hecho vídeos muy bonitos también que alguno recordará, que para comparar el golpe en función de la velocidad, que parece más difícil, lo hacíamos con altura. Tirábamos un vehículo desde 10 metros, desde 15 metros, 30 metros y explicábamos al lado eso. Es la masa por la energía. Tenemos otro ingeniero aquí. Esa velocidad al cuadrado es tu energía de choque. Esa masa por tu velocidad al cuadrado es lo que le ocurre a un vehículo con la velocidad. Pero hay que explicarlo. Y luego yo creo que es mucho trabajo esa educación desde pequeños. Nosotros colaboramos también con colegios. Nos dieron un premio precioso por la colaboración con más de 30.000 colegios. Aquí estoy feliz de estar en Bilbao porque sé que la policía
La Dirección General de Tráfico desde hace más de 30 años también colabora con colegios. Y en España, aunque hace un año se ha puesto ya la seguridad vial como una parte de asignaturas, porque es transversal, en muchos países de Europa, no solo en Suecia, es una asignatura clave. Es decir, hay que aprobar la asignatura, no es una parte de otra asignatura que me toca ahora, no, porque forma parte de nuestra vida, con ser capaces de identificar cómo podemos protegernos. Pues vamos a pasar a Orestes. Ya te he presentado antes, Orestes, y enseguida te reconocerán tu voz, pero yo quiero que tú nos hables un poco de las estadísticas de accidentalidad, de la evolución que estamos viendo, ¿no? Porque, por una parte, tenemos estadísticas a largo plazo, donde la evolución en muchos años pues, es muy positiva, y por otra parte estamos viendo estadísticas a más corto plazo, sobre todo después de la pandemia, donde ya la evolución no es tan positiva. ¿Nos puedes explicar un poco esto? Bueno, lo primero es agradecer la invitación a participar en esta mesa, felicitaros por la organización, a los que por ahí está Óscar Echevarría, creo que bueno, tiene mucho que decir en este tema, y quiero agradecerle también la organización y la invitación. Y agradecer sobre todo a los compañeros que tengo de mesa, de los que espero, como siempre, aprender bastante. Yo, pues como periodista y persona dedicada a la información y a la divulgación, pues trabajo mucho el tema de los datos. Y ahí quería apuntar, antes de que se me olvide, dos cosas que has mencionado, José María. La seguridad vial es una parte de la seguridad ciudadana, no hay que olvidarlo. O sea, no debemos separar esas partes. Es decir, a veces tendemos a contemplar la seguridad vial como una cosa más light dentro de todo el paraguas de la seguridad ciudadana que nos compete a todos. Y luego, que en tema de seguridad vial, pues muchas veces, como ha ocurrido con el cinturón de seguridad que mencionabas, hay determinados hechos y determinadas normas que no vienen a hacer amigos, pero vienen a salvar vidas, y esto es muy importante tenerlo en cuenta. Si vamos a los datos, porque esos datos nacen de 1960, la Dirección General de Tráfico y la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil se crean en el año 1959, casualmente cuando también Nils Bohlin inventa el cinturón de seguridad. El parque móvil de automóviles en España, en ese año, no llegaba a los 900.000 vehículos. Y teníamos 2.200.000 licencias de permisos de conducir. Y las cifras de víctimas mortales apenas superaban, bueno, no llegaban a 1.700, ¿vale? En 2022, las últimas cifras que tenemos cerradas a falta de un dato, a 30 días, tenemos un parque automovilístico de 35 millones, casi 36, tenemos un censo de conductores de 26 millones y con esos incrementos, afortunadamente, y digo afortunadamente de comillas, las cifras de fallecidos son muy similares a las de 1960. ¿Eso es motivo de orgullo? No, porque mientras tengamos una sola víctima hay que lamentarlo y hay que seguir trabajando por ello, pero de alguna manera nos hace buscar soluciones, como decía Volvo, por supuesto, también lo decía Henry Ford, ¿no? Decía, el único error que permanece es aquel del que no sacamos ninguna conclusión. No busquemos errores, busquemos soluciones. Entonces, hay un libro, que lo tengo aquí, que está aquí, lo veis, está hecho polvo, pero es de 1956, se llama El hombre al volante, de Michel Rosset, ¿vale? En este libro se recoge mucho de lo que hemos comentado aquí y que lo damos como noticias actuales, ¿no? ¿Cuáles son los problemas de la siniestralidad? Por supuesto, el factor humano, el error humano, la velocidad, las drogas, el alcohol, las distracciones. Entonces no había móvil, pero nos distraíamos igualmente, la fatiga, el estrés, el sueño. Y en un porcentaje menor tenemos el factor vehículo, entre un 10 y un 20%. Normalmente en aquellos años eran otros tipos de vehículos, evidentemente, pero por falta de mantenimiento, y lo mismo por el factor infraestructura, también estaba entre un 10 y un 30% la causalidad del siniestro mortal. Evidentemente, si yo sumo ese 80, ese 20 y ese 30, no nos da un 100%, porque normalmente esas causas nunca son únicas. En un accidente intervienen muchos factores, puede intervenir sobre todo factor humano y luego se puede agravar. Se puede agravar si tenemos pues un problema del vehículo, no tiene los neumáticos adecuados, no están en buenas condiciones, si casualmente en ese
punto de la infraestructura, pues también hay problemas que pueden agravar la situación, no hay muros de contención, etcétera. Pues evidentemente todo eso la agrava. Pero evidentemente estamos en ese punto. Es verdad que en los últimos años estamos muy estancados ahí, pero hay otra pregunta, yo me voy un poco a la vida de Brian, ¿no? ¿Qué han hecho los romanos por nosotros, ¿no? Entonces hay muchos romanos aquí, que están los romanos de Volvo, están los romanos de la ingeniería de infraestructuras, están romanos como Mar, Cogollos de Asleme, están romanos como los que os dedicáis a emergencias o a policía o vigilancia y control de los conductores, porque Michel Rocher en ese libro, además de mencionar esas causas, también decía que, por ejemplo, los policías de tráfico, estamos hablando del año 59, 56, 59, veían, cuando estaban de paisano o fuera de servicio en sus vehículos particulares, veían hasta un 20 o 30% más de infracciones, que creo que esto lo vemos todos habitualmente. Con lo cual reclamaba un poco ese valor de las policías como causantes de un efecto safety car. Es decir, cada vez que vemos un vehículo de policía o de Guardia Civil o de Ertzaintza o de Mossos o de quien sea, tendemos a levantar el pie, a ponernos el cinturón si no lo llevamos, que parece increíble, pero a día de hoy seguimos teniendo víctimas que no llevan el cinturón puesto de seguridad. Bueno, si hemos bebido, tiene poca solución, pero tenemos que atenernos a las consecuencias. Con lo cual, Michel Rocher ya apelaba a eso, y también apelaba al valor de la educación, que era muy importante. Apelaba a un valor educador, ¿no?, o prescriptor por parte de las policías, y sobre todo a la necesidad de que necesitábamos conductores formados, bien formados, algo que se ha puesto de manifiesto además 60 y tantos años después en la estrategia de seguridad vial. Personas capaces y formadas, y hemos metido la educación vial en los colegios, hemos empezado el año pasado. Esto es una siembra de muy largo recorrido. Pero afortunadamente en esa contención de datos hay romanos como Volvo o como los que habéis diseñado carreteras, que habéis mejorado muchísimo los vehículos, que han subsanado esos errores humanos. Habéis salvado 1 millón de vidas con cinturón de seguridad, y los sistemas HADAS pues vienen a salvar otro tanto, basados sobre todo en distracciones o en infracciones que a veces son conscientes, porque somos conscientes de que estamos sobrepasando un límite, pero no somos conocedores de por qué está ese límite. Esa es la falta que nos pasa. Cuando hablaba de educación, Michel Rocher decía que tenía la sensación, y era una reflexión que le hacía un formador vial, que a veces a los alumnos, cuando ya les estaban capacitados para tener el permiso de conducir, tenía la sensación de que era como si a un alumno les enseñaba apenas a leer y escribir y a juntar las letras, y ya lo sacas. Entonces decía, no debe de sorprenderme si luego pues comete una falta de ortografía, o un error de estilo, o un borrón, con la salvedad de que un borrón, una falta de ortografía escribiendo, es muy diferente a cometer un error conduciendo. Y también hemos mejorado muchísimo las carreteras, evidentemente. Las carreteras ahora pues, son carreteras más amables, carreteras que perdonan, muy diferentes de las de 1960, evidentemente, y en todo ese arco pues hemos tenido picos muy graves, ¿no? En los años 80 del siglo pasado pues tuvimos picos de casi 10.000 muertos al año, que era una cifra pues de 25.000 fallecidos diarios, una cifra importante. También se ha mejorado mucho en todo este recorrido, y que permite estar en estas cifras, los sistemas de respuesta de emergencias, el minuto de oro, la hora de oro, ¿no? El poder atender a las víctimas con tiempo suficiente y trasladarlos a un centro sanitario hospitalario o en fin, lo que sea. Con lo cual tenemos ahí pues mucho que agradecer la cabezonería del factor humano, que decía que el cinturón de seguridad en el año 59 era un atentado contra los derechos humanos. O sea, el propio ser humano decía que el cinturón de seguridad era un atentado contra los derechos humanos. Yo ahí lo dejo. Es una reflexión para que veamos la cabezonería. Y luego tenemos este otro vídeo que no sé si funcionará. Lo probamos a ver. Ponle tú la voz. Bueno, este es un vídeo que probablemente muchos conozcáis. Es una campaña de tráfico que se hizo en Nueva Zelanda, que yo lo quería traer aquí a colación por 2 motivos. Uno, porque es el reflejo del error humano per se, porque hay 2 conductores que cometen 2 errores. Uno se salta un stop y el otro viene a demasiada velocidad por la vía. Evidentemente debe ir a bastante más velocidad cuando te aproximas a una intersección de la que debería. Con lo cual tienen un diálogo ficticio, evidentemente, los coches se paralizan, y esto nos lleva un poco a lo que hablaremos a continuación. Pero uno viene muy rápido y lo reconoce y que no puede hacer nada por evitarlo, y el otro le pide que le perdone porque se ha saltado el stop y no le ha visto venir. Y que lleva a su hijo detrás.
Iba con su hijo detrás, claro. Es una situación totalmente que te estremece. Dices, no puedo hacer nada porque lo estoy viviendo con suficiente tiempo para reflexionar sobre la situación que he creado. Los mediterráneos y los latinos, no los suecos, pero tendemos siempre a echar la culpa a otro. La culpa siempre es de otro. Será de la carretera, será del... Y en este caso la culpa es evidentemente de los dos. Pero las peores consecuencias se la lleva pues el que evidentemente se ha saltado el stop. Este vídeo también nos hace reflexionar sobre que tenemos que pensar que otros cometen errores. No echar la culpa al otro, sino pensar que otro puede cometer un error, con lo cual yo tengo que tener la capacidad suficiente de reacción, ¿vale? Y después nos lleva al tema de hoy, a la conectividad, a carreteras inteligentes, a cruces inteligentes, al LIDAR, a sistemas HADAS que prevén esta situación con mucho más tiempo y se anticipan a nosotros. Evidentemente siempre habrá seres humanos pues que vamos a decir que quién es el vehículo para corregirme, quién me va a decir a mí si puedo ir a 100 o 90, si puedo saltarme el stop o no, o si puedo cambiar de carril sin poner un intermitente. Pues muchas gracias por contarnos. Hay muchas reflexiones aquí. Muchas gracias también por contarnos el vídeo. No sé cómo voy a hacer yo luego para contaros el vídeo de visión artificial. Ese lo voy a tener un poco chungo. Vamos a pasar a la siguiente slide, que ahora no me está pasando. Con Alfredo García, y a Alfredo le voy a dar el mando, porque él solo tiene 2 pantallazos, pero creo que además, bueno, le va a gustar explayarse. Como introducción a lo de Alfredo, empezamos a escuchar muchas veces el término carreteras inteligentes. Lo empezamos a escuchar, o sea, a leer hasta en los periódicos, pero me parece que nadie tiene muy claro qué es eso de una carretera inteligente. Y Alfredo nos lo va a intentar explicar en unos pocos minutos. Así que, sin más, Alfredo, te doy paso. Muy bien. Muchas gracias, Ivonne, por tu amable presentación, a la organización por la invitación. Y sí que, efectivamente, me gustaría hablar, se ha hablado mucho del pasado y a mí me gustaría mirar más hacia el futuro, pues como investigador, como profesor que soy. También por deformación profesional, si no os importa, prefiero hablar de pie. Estamos más acostumbrados. Y en ese sentido, sí que yo creo que se ha mencionado algo, Orestes ha mencionado cifras, pero sí que me gustaría, antes de entrar un poco en detalle en las carreteras inteligentes, sí que me gustaría compartir, supongo que sois conscientes, de que llevamos estancados en la siniestralidad toda una década, en España y en otros muchos países avanzados en seguridad vial. Y, bueno, quitando el espejismo del COVID, ¿no? Lógicamente, pero incluso estamos estancados, pero me molesté en revisar las últimas cifras de muertos a 24 horas, fallecidos a 24 horas en carretera, las últimas que se han publicado esta semana, y me fui a buscar el mismo periodo del año, que ya es mucho, de 2023, de 2019, que es el año de referencia, lógicamente, y es que estamos en el 4,6% de aumento. Luego, estábamos en general estancados, más o menos, pero es que estamos aumentando. Entonces, la reflexión que me gustaría incorporar es que, y por eso lo pongo ahí en el título, ¿no? Es decir, con las carreteras inteligentes, bueno, ahora entraremos en detalle, ¿no? Pero más o menos ya se ha empezado a hablar de algo de esto, se daba por presupuesto, por asumido, de que traerían una seguridad vial diferencial. Entonces, la cuestión es que llevamos una década estancados, llevamos ya, bueno, José María se lo sabrá mejor que yo, pero un mínimo de 6 años vendiéndose ya vehículos automatizados de nivel 1-2. Ya desde hace un año ya todas las homologaciones son de nivel 2 en Europa. Bueno, no estamos viendo el resultado de lo que se presuponía, esa seguridad incremental, esa seguridad vial diferencial. Y en ese sentido, bueno, podemos reflexionar qué es lo que está pasando, ¿no? Y por tanto, intentar anticiparnos a qué es lo que deberíamos hacer, porque yo entiendo que ya con una década estancados tenemos que asumir que el modelo de gestión de la seguridad vial está agotado. Está agotado.
no solo aquí, digo en general, a nivel mundial, que está muy bien la visión cero, por supuesto, que el sistema seguro es una herramienta importante, pero no es de ahora, esto ya llevamos mucho tiempo, que en la década anterior no cumplimos el objetivo de reducción a la mitad de los muertos, es así, y esto o cambia el modelo de gestión. Lo que no podemos es, entiendo yo, no podemos es dejar o confiar, como yo creo que muchos responsables han hecho, a que los vehículos automatizados y conectados resolverán el problema. Entiendo que no se puede hacer así. ¿Por qué? Y ahí es donde viene el concepto de carretera inteligente. Porque en la carretera inteligente ya no está solo la infraestructura en los vehículos que la recorren y el factor humano que los maneja. Aquí esto es un sistema mucho más complejo que se está empezando a crear. Que, bueno, una etiqueta puede ser lo de carretera inteligente, pero insisto en la primera palabra que aparece ahí destacado en el concepto. Aquí lo más importante va a ser, y no lo es hasta ahora, el que haya una sinergia en este nuevo sistema de transporte por carretera inteligente. ¿Por qué? Pues porque aparecen muchos más agentes que los que teníamos hasta ahora, porque la infraestructura física no es suficiente como la hemos conocido, sino que hay que adaptarla al desempeño, a las posibilidades y a las funcionalidades de los nuevos vehículos automatizados, hay que congeniarlos en su configuración, en su nivel de mantenimiento, es decir, en el estado, pero también está la infraestructura digital. O sea, la infraestructura digital que hasta ahora hemos tenido es poca cosa comparado con lo que hace falta para conseguir la conectividad. Luego están los vehículos nuevos, automatizados y conectados, que lógicamente en la industria, ahí sí que está habiendo una competencia que es sana y más en este caso para incorporar cada vez más sistemas de detección, de computación, etcétera, que permitan mejorar. Pero el usuario, no nos tenemos que olvidar de esta dimensión del usuario, empezando como usuario la persona que va al volante, independientemente de que esté empezando a tener funciones delegadas en la automatización. Y otra dimensión muy importante es la digitalización. Es decir, aquí se han hablado de datos, es que de información, la sesión anterior también, esto es muy importante. Aquí la digitalización va a ser muy importante para poder disponer de muchos datos, muchos de ellos en tiempo real, para que en esa sinergia los vehículos automatizados y las infraestructuras puedan responder a determinados eventos y situaciones. Es decir, la digitalización no en sí es simplemente una herramienta, lo más importante son la información, los datos, para poder compartirlos con todos los agentes. Y ahí es donde está la sinergia. Y finalmente, lógicamente, la dimensión de electrificación que aquí no nos trae. Entonces, en este sentido, Ivonne lo ha mencionado, hace 2 años hicimos, en el grupo de investigación nuestro, desarrollamos un proyecto especial para PIAR. PIAR es la Asociación Mundial de Carreteras. Ganamos un concurso internacional para hacerlo, para llevar a cabo una propuesta y un análisis de necesidad y de viabilidad de una clasificación de las carreteras inteligentes. Pues ¿por qué? Pues porque tenemos la infraestructura física con diferentes niveles de capacidad de acogida de los vehículos automatizados. Y también los vehículos automatizados, como no podía ser de otra manera, tienen tecnologías y capacidades de desempeño diferentes. Y tenemos ahí una cuestión importante. No todas las carreteras, por su configuración o por su estado, son válidas para todos los vehículos automatizados. Y no pensemos en los vehículos autónomos del futuro de forma general, aunque ahora ya los tenemos, por ejemplo, en algunas ciudades de Estados Unidos ya hay robotaxis que son totalmente autónomos. Que da miedo un poco interaccionar con ellos. En julio estuve en un simposio de transporte automatizado en carretera en San Francisco y, bueno, imponen un poco al principio, lógicamente. Luego tenemos el despliegue de la infraestructura digital
para que esto va a ser es uno de los kits de la cuestión, también pensando en el modelo de negocio, ¿no? Para fomentar, para poder llevar a cabo una conectividad mucho más, que demande mucha más respuesta para obtener toda esa información, para compartir toda esa información. Y luego está una parte clave que no hay que olvidar en el sistema, que son los usuarios. Aquí se ha mencionado, José María creo que ha mencionado la palabra, bueno, no sé si la palabra, pero el concepto de aceptación. Y me ha gustado el ejemplo del cinturón de seguridad, porque efectivamente al principio tuvo un problema de aceptación, como tantas otras tecnologías. También es verdad, que no se ha mencionado, que hubo un problema donde apareció de una forma muy clara la teoría de la homeostasis del riesgo, donde las personas, cuando nos sentimos más seguros, desarrollamos un comportamiento más arriesgado. Y esto lo vengo a decir en el sentido de que entiendo que ahora está pasando esto. Ahora sí que tenemos una irrupción enorme de tecnología con los nuevos vehículos automatizados, con todas las asistencias, etcétera. Entonces, aquí surge el problema de la aceptación, porque si no hay aceptación por los usuarios, no vamos a tener un despliegue en condiciones para que aparezca de verdad ese efecto de seguridad diferencial. Luego, hasta ahora entiendo yo, y no me gusta generalizar, pero es un concepto que yo creo que está bastante compartido, de que se siguen vendiendo estos vehículos automatizados, estoy hablando ya de los concesionarios, se sigue vendiendo prácticamente sin dar información y mucho menos formación de estas asistencias. Aquí está la llave. Recuerdo cuando yo me compré hace 6 años mi primer coche de nivel 2, incluso no solo no me informaron, sino que la vendedora me dijo, me llevaron, no digo marca, me llevaron a unas pruebas estas que hacen con los que venden y tal, y nos ofrecieron cómo funcionaba esto y tal, y me llevé para adelante un por spam que había de un peatón. Bueno, entonces la recomendación que me hicieron es que no lo usara, o sea, es tal cual. El problema no es ya de las automovilísticas, de las industrias del automóvil. El problema es que no tenemos en España, la DGT y otros organismos responsables de esto, hasta ahora, y yo ya lo he reclamado más de una vez, no hay ninguna, al menos información, que debería ser formación, de cómo usar positivamente estas ayudas que tenemos. Y esto está provocando de que la no aceptación esté imperando. Hay muchas personas que desconectan o no lo conectan los sistemas de ayuda para ir dentro del carril o para el control de crucero adaptativo. Y esto es un grave problema. Insisto, no depende tanto de los fabricantes como del sistema sinérgico que debería haber. Es así. Entiendo que es así, porque si no, no vamos a conseguir esa red de carreteras que sea más segura. Sí que vamos a conseguir que sea más sostenible, etcétera, etcétera, pero más segura, ese salto tardaríamos bastantes años, porque también es verdad, por las dificultades que hay, también de la estandarización, etcétera, esto José María lo sabe perfectamente, pues que se están demorando la incorporación de niveles 3 o niveles 4, bueno, porque las instituciones que tienen que estandarizar, que tienen que homologar todo esto, pues están trabajando, ya se están sacando, pues este año, si no me equivoco, pues ya han empezado a sacar normativa de estandarización, pues para los peatones, los ciclistas, bueno, asumiendo unas cosas que tal. Bueno, la cuestión es que este sistema hace falta, y sobre todo hace falta, para conseguir esa aceptación, y esto es importante, hace falta el que se facilite información, y por eso lo de la clasificación de las carreteras. Es decir, hay que saber, cuando tú circulas por un tramo de carretera, hoy por hoy tú no sabes qué nivel de automatización puedes utilizar, no lo sabes. Y entonces, esta información para los usuarios, también con conectividad para los vehículos, es fundamental. Que se sepa, esto tradicionalmente en su día, cuando empezaron los vehículos a motor y todo esto, se introdujo información en ese sentido. ¿Por qué se crearon las autopistas?
pues para que solo circularan los vehículos automóviles sin mezclarse con el resto de vehículos o elementos. Luego, esto es fundamental, la clasificación de carreteras inteligentes, aquí hay que hacer mucha inversión. Una parte en adaptación de infraestructura física, una parte más importante en la parte digital. Y esto tiene que ser una inversión pública, pero al final aquí habrá un modelo de negocio que habrá que llegar a un acuerdo. Pero que esto es fundamental porque si no hay una clasificación, si no se dispone de datos, es imposible hacer una planificación eficiente de las inversiones. Esto es así. Y por tanto, esa sinergia no se va a producir. Y también es importante que sepamos que la gestión dinámica tiene que ir acompasando todo esto. ¿Por qué? Pues porque los vehículos automatizados tienen unos dominios de diseño operativos, es decir, tienen el dónde y cuándo puede funcionar el sistema automatizado. Y esos, hoy por hoy, no son públicos los ODDs, ellos evidentemente lo saben perfectamente, pero dentro de los factores que influyen en dónde puede funcionar son factores de entorno, son factores meteorológicos o de incidencias, etcétera. Luego, por tanto, hace falta gestión dinámica. De ahí que las carreteras inteligentes, simplemente este es el diagrama que resumía la propuesta que hicimos para PIAR, donde lo que habría que clasificar las carreteras es con esas dos dimensiones. Por un lado, la infraestructura digital, es decir, las facilidades de conectividad, y por otro lado, en vertical, sería la capacidad de acogida de la infraestructura física. Y en ese sentido, combinando ambas dimensiones, se puede llegar, esta es una propuesta, desde definir claramente carreteras, llamábamos humanas, es decir, conducción absolutamente manual, es decir, hay que prescindir de la ayuda, carreteras asistidas, donde puede ser ya que haya pocas desconexiones, o si ya hay muy pocas desconexiones, ya estaríamos en un nivel superior de acogida, etcétera. Si alguien tiene interés, pues puede hacer la foto y tendría el informe. Conclusión, desde mi punto de vista, estamos estancados en la siniestralidad, modelo de gestión de la seguridad vial está agotado, hay, sin lugar a dudas, la necesidad de que haya una sinergia de todos los agentes que intervienen en este nuevo sistema de transporte. Los vehículos automatizados van a traer aún más beneficios, pero también tienen riesgos, no por ellos mismos, sino por esa integración sinérgica que hace falta con el resto de agentes. No solo los usuarios, las administraciones también. Ese es el planteamiento. Muchas gracias, Alfredo. Y muchas gracias por tu capacidad de síntesis, porque yo de verdad recomiendo que leáis el estudio. Lo que pasa es que el estudio es muy amplio. Y al final, bueno, hay muchos términos y bueno, la capacidad que has tenido de sintetizarlo para que al menos se entienda el trabajo que se está haciendo, pues me parece muy importante. Y solo viendo esta clasificación, pues ya vemos la complejidad, ¿no? Y solo nos tenemos que imaginar por la cantidad de sitios por los que pasan nuestros coches para ver esta complejidad. Bueno, por mi parte, voy a hacer la apuesta esta de que a ver si este vídeo se puede ver o no. Mientras tanto, simplemente, la verdad es que, bueno, como viene de otro link distinto, pues igual había suerte. Nosotros en Asimov, al final, trabajamos muy enfocados hacia las carreteras inteligentes, aunque en ese trayecto estamos ayudando también a algunos fabricantes de automoción a mejorar sus sistemas de ayuda a la conducción, porque al final lo que desarrollamos son soluciones que permiten transformar cualquier vehículo en un vehículo de inspección de la infraestructura, donde, como se puede percibir un poquito en esa imagen, pues esa solución es capaz de detectar pues el estado del pavimento, detectar las grietas, los baches, todas esas irregularidades que hay en el pavimento, permite detectar las señales de tráfico y el estado en el que se encuentran, permite detectar las marcas viales, las barreras de protección y todos los distintos elementos que configuran la carretera, ¿no? Porque el problema es que hasta el día de hoy, para mantener las carreteras, pues hay que contratar a gente que circule por ahí y haga esto. Hay lugares,
sobre todo pues las concesiones de autopistas, las autovías y demás, donde eso es más o menos frecuente. Hay otros lugares como las carreteras secundarias donde es muy poco frecuente o apenas, muchas veces simplemente se espera a que los usuarios se quejen de que algo sucede. Y eso, por supuesto, pues en un ámbito ya con vehículos automatizados y demás no tiene mucho sentido. Es verdad que los propios vehículos transmitirán información de dónde tienen sus problemas, pero la Administración se tendrá que adelantar y, ligando un poco con ese esquema que ha puesto antes Alfredo, se tendrán que adelantar porque tendrán que decir también dónde permiten circular a ciertos vehículos de ciertos niveles y dónde no. Porque aquí una cosa que va a cambiar, y así ya aprovecho un poco para empezar a hacer alguna pregunta, una cosa que va a cambiar radicalmente es que hasta ahora la responsabilidad de un accidente se mide a posteriori, con datos recogidos en el lugar del accidente, a veces por personas que pueden ser más expertas en un ámbito o en otro ámbito, pero en muchas ocasiones sin tener los medios suficientes, por ejemplo, para medir el estado en el que estaba esa infraestructura en ese momento. Y en cambio ahora ya existen tecnologías que permiten estar controlando el estado de esa infraestructura en distintas condiciones climatológicas, de día, de noche o como se quiera, ¿no? Un tema que se mostraba en este vídeo es las marcas viales. Las marcas viales, tú puedes estar viendo bien una marca vial en determinadas condiciones y puede que en una noche con lluvia esa misma marca vial no se vea. Lo percibimos todos cuando conducimos de noche. Y los vehículos automatizados van a tener también sus dificultades, ¿no? Algo como la pintura, que no es una cosa presupuestariamente enorme, va a tener una relevancia muy grande en la adopción de vehículos automatizados, ¿no? Entonces, bueno, yo quería poner de relieve estos ejemplos y quería poner también de relieve que estos sistemas ya se están usando. Ahora en verano hemos estado en La Gomera, levantando todas las carreteras de La Gomera. Trabajamos también aquí en Vizcaya en obras como las de Galdaca o las de Santo Domingo, monitorizando la señalización que hay en esas zonas de obras, que son lugares especialmente peligrosos y especialmente difíciles de tratar por parte de los vehículos automatizados, porque bueno, es una señalización temporal que no siempre se pone de la mejor manera. Y bueno, se trataba un poco de compartir todo esto y lo ideal hubiese sido viendo el vídeo. Quiero, con lo que hemos escuchado, carreteras, con lo que hemos escuchado, vehículos, aunque hemos escuchado un poquito más de lo anterior que de lo que viene ahora, ¿no? Pero me gustaría, José María, ligando un poco con todo lo que hemos comentado, con las carreteras que se supone que vienen, ¿qué necesita el vehículo para que, además de toda esa sensórica que estáis incorporando, miles de sensores dentro de un vehículo, para el uso eficiente del vehículo, qué es lo que se necesita de los demás? ¿Qué es lo que se necesita de las carreteras para que realmente luego no haya riesgos que luego además es que van a poder ser analizados? Porque cuando haya un accidente en el futuro va a haber datos de todo tipo para saber de dónde provienen. Pero ¿qué es lo que necesitaríais los Sí, es verdad que aquí, y Alfredo ha mencionado una palabra terrible que es la generalización, porque la generalización es verdad que matemáticamente conlleva muchos errores y todos decimos tiene errores, que es real. Cuando Alfredo decía que está estancado, bueno, yo creo que habla a nivel global, es correcto. Tenemos muchos sesgos, hemos hablado del COVID, muchos sesgos, donde no se circulaba, salimos de una crisis, se circulaba menos, tenemos un parque, el español, que bueno, deprime, porque la media, esa campana de Gauss, tiene más de 14 años. Es decir, tenemos de más de 16 años un 30% del parque. Alfredo decía, es que las hadas, estas asistencias a la conducción, tienen 6 años. En nuestro caso tienen 10 años. Por eso yo prefiero hablar de mi propia casa, porque nuestra casa no está estancado. Nosotros, en menos de 10 años, hemos rebajado los accidentes más de un 20%. Os decía, el XC90 es un coche que está cumpliendo ahora, pues cerca desde que lo lanzamos, unos 16 años, no ha habido ningún accidente mortal. Es decir, nosotros no hemos parado en nuestro objetivo cero. Por eso no estamos estancados. En Volvo estamos muy orgullosos de ir reduciendo constantemente los accidentes. ¿Qué necesitamos? Nosotros no vamos a parar. Es decir, creo que la clave de esta reducción de accidentes y ser más seguros está en las carreteras, está en las personas y está en los fabricantes de automóviles. Yo creo que nosotros, lo he dicho antes, no es un tema de marketing,
es que tenemos un compromiso y tenemos una responsabilidad en que sean más seguros y tenemos que constantemente mejorar. Y en el futuro, pero es el futuro que empezó ya, es decir, no hay, esto lo hicisteis ayer y ahora vamos a hacer mañana, no, yo no explico mañana vamos a tener un coche que va a salvarte de todo, no, es que constantemente lo estamos mejorando. Y nuestra capacidad de mejora hace que accione el coche sin que toques ningún botón. O sea, aquí no vale, yo lo pongo en marcha. Yo espero, como Alfredo no ha dicho la marca, no sé si era por educación, que no era Volvo, pues espero que no hubiese sido Volvo la que te vendió ese coche. Porque nosotros lo que le decimos al cliente es todos los elementos de seguridad que se van a poner en marcha, aunque tú no quieras, es decir, sí o sí están funcionando. Nosotros hemos abandonado la escala del 1, del 2, del 3, del 4, del 5 sobre vehículos autónomos. Lo hemos abandonado porque para tener esa escala de cuánto tiempo puede estar el vehículo autónomo necesitábamos contar con las carreteras y necesitábamos contar con esa señalización y esas pinturas. Volvo lo que ha hecho es algo más sencillo. Vamos a hacer coches que la inteligencia artificial te ayude y que se adapte, bueno, normalmente los ingenieros llaman al supervisor al conductor, que se adapten a la propia vida de ese supervisor. Es decir, si nosotros somos capaces de detectar que el recorrido que haces todos los días, todos los sensores que están analizando esos parámetros, nos da la confianza para decirte, te podemos llevar a la oficina porque esto no es Bombay y somos capaces de actuar sobre el coche. Pues esa es la visión que queremos y probamos y lo trabajamos con diferentes familias, diferentes modos de vida en Suecia. Pero hoy todos los que tienen estos Volvos con estos sistemas que llevamos más de 10 años, nosotros se paran. No sé qué marca compraste, pero se paran. Y no solo eso, sino que hablan con otros vehículos Volvo. Es decir, la carretera, si no te informa, nuestro vehículo, si uno de los vehículos ha tenido un deslizamiento, y a lo mejor está a 25 kilómetros donde estoy conduciendo, pero si ha tenido un deslizamiento, informa a los Volvo que están alrededor de ese punto negro de la carretera. Y esto ya es actual. Nosotros con las bicicletas, porque lo terrible es que no es solo las personas que van dentro. Yo antes mencioné los peatones. Es terrible esos 1.000, 1.300, 1.400, 1.000, que parece que estamos estancados con este parque, que además vendemos pocos coches en España, pues deberíamos de vender 1,5 millones desde hace más de 6 años y seguimos a 900.000, es decir, la renovación del parque no se produce, que eso es una situación actual en nuestro parque. Nosotros con las bicicletas, si lleva el casco, necesitamos algo que se comunique, claro, las personas de momento no podemos enviar esas ondas con los datos para saber dónde está, pero nosotros, si lleva un casco de la marca POC, una marca que trabaja con nosotros, lo que hace es que ese ciclista informa al vehículo, a Volvo, de dónde está su situación para evitar el accidente. El futuro, pero que ya es hoy. Nosotros actualmente los coches que estamos lanzando, cuando hablábamos de esos errores humanos, se ha mencionado que no solamente es la parte, es verdad, de la droga, el alcohol, el despiste. Claro, cuando empezamos a investigar, si hay una parte que es el interior del automóvil, no solo sálvame cuando va a producirse el accidente, sino antes del accidente. ¿Y qué estamos haciendo? Nuestros coches que lanzamos ahora, los sensores, bueno, tenemos más de 33 sensores, pero bueno, si miras el ser humano, que solamente hablamos de esos 5 sentidos, no paramos de tener nuestros radares, nuestra vista, constantemente analizarnos para no caernos. Eso es lo que hacemos. Pues exactamente igual el coche, pero ahora también dentro. No solo investigamos todo lo que hay alrededor para que el coche se pare, sino también dentro. Es decir, lo que hacemos es que si estamos cansados, porque venimos de un viaje que has cogido, y estás muy agotado, coges el coche, y es verdad que el exceso de confianza es lo que nos lleva a esos errores. Cuando nos encontramos confiados, yo si vas en un Volvo te sientes muy confiado, pues es verdad que nos despistamos y dejamos de prestar atención. Por eso es carretera, vehículo y usuario. El usuario debe entender lo grave y lo serio que es no prestar atención, es decir, siempre estar atento. Pero nuestros sensores van al interior. Y os pongo 2 ejemplos de lo que toda la vida hemos hablado. Joder, ¿por qué no hacen? Bueno, pues nuestros coches que estamos lanzando están investigando los sensores, simplemente el movimiento de tus párpados. Y sobre ese movimiento somos capaces de detectar si entra un cansancio o si no estás atento. El coche automáticamente, primero ya está informando a los de detrás, es decir, no es solo voy a parar, no, es informar también con mucho tiempo, porque el vídeo que os voy a poner había 2 coches, estamos informando, incluso con mis hijos que me preguntan, bueno, y cuando ahora porque frena solo, sin dar botones, en Volvo te frena sí o sí, y que tengo que informar, no te preocupes, lleva mucho, que ya está dando las luces porque se ha dado cuenta que no haces nada, pues el coche va a llegar a pararte. Y no estoy hablando de un sistema
que solo funcione cuando las carreteras alrededor no. En cualquier situación, un Volvo va a buscar tus ojos. Pero además, cada verano es muy triste y todos los que además tenemos familia, leemos una noticia que nos impacta y nos parece terrible. Siglo XXI, cómo es tan dramático esa familia que ha dejado un niño en el coche. Y te parece, no lo va a olvidar nunca. Una familia que deja un niño en el coche, eso es el mayor despiste. No solamente estoy conduciendo, es que he dejado a mi hijo. Pero de verdad que ocurre. Es decir, es imposible, yo nunca dejaré a mi hijo. Bueno, de verdad, ocurre. Me bajo 2 segundos. 2 segundos que compro y vuelvo. Ya, pues esos 2 segundos alguien se ha puesto a hablar contigo y ya no son 2 segundos. Y tenemos 40 y pico grados, que dentro del coche ya es un horno, se queda sin oxígeno y esas desgracias cada día las leemos. Pues en nuestros coches no. ¿Por qué? Porque antiguamente nuestros coches, hasta ayer, tenían un botón. Había que dar un botón para que la alarma no sonase y explicarle que dejo un perro, dejo una persona. Pero se nos olvida. ¿Qué es lo que hemos hecho? Ya no nos importa. No nos importa que no informes, que no des el botón. El coche está constantemente revisando si en el interior hay alguien que respira. Porque, claro, antes nuestras alarmas eran por movimiento, como estas que pones en casa para el robo. Movimiento, fenomenal, las ondas chocan con algo. No, aquí estamos investigando si hay alguien que respira. ¿Por qué? Pues porque nosotros, los humanos, dejamos a nuestro perro, a nuestro niño, ¿y qué hacemos de nosotros? Desde las empresas, las carreteras, las personas, buscar soluciones. Y nuestros vehículos van a salvar tanto cuando estoy conduciendo como cuando el coche esté en el interior, la persona sin prestar atención o ha dejado a alguien dentro. Por eso en Volvo no estamos atascados y creemos que no vamos a estar nunca atascados porque, como os decía antes, es que la función de esta compañía es cuidar a las personas. Y aunque no nos sigan, y pongo un solo ejemplo, no nos importa. En la cumbre de París, todos los europeos, porque luego pongo la medalla porque no queremos tener emisiones, no, esto ha sido toda Europa. Toda Europa nos comprometemos como ciudadanos, como empresas, nos comprometemos a reducir las emisiones. Discute lo que quieras, pero hay muchas más partes por millón y realmente afecta. Pues vamos a quitar contaminación, que sea para las ciudades, se entiende que te cuesta respirar. El año 2050, todos juntos vamos a reducirlas. A Volvo no le importa. Volvo, sus objetivos son 10 años antes, el 2040, todo el proceso industrial de Volvo, sin huella de carbono. Hablamos de ese 2035, donde los coches solamente serán eléctricos, y por eso decimos que el 2050 no haya más térmicos, porque Bruselas no es tonta. Bruselas han investigado cuándo se rotan los vehículos, han dicho, como los cambias a los 15 años, te doy 15 años y compras un térmico el 35, hasta el 50. Volvo no nos importa. Hoy, si habéis leído la prensa ayer o hoy, hemos dejado de hacer diésel. Y si habéis leído la prensa, el año 30 Volvo solo vende eléctricos. Ya, pero es que eso, si echas una energía que no es, bueno, es que nosotros, nuestro objetivo, y ya lo hacemos, en nuestros altos hornos estamos trabajando con más proporción de hidrógeno para reducir carbono. Nuestras fábricas, todas, absolutamente todas, 100% energía renovable, o si no, nosotros hacemos nuestra propia energía. Es decir, yo creo que en esa responsabilidad que tenemos, pública, privada y como ciudadanos, cada uno tenemos que actuar. Y si el de al lado no actúa, nosotros no paramos, seguiremos. Muy bien. Bueno, eso sin duda va a hacer también que otros se muevan. Orestes, nos queda nada, nos estamos pasando ya de tiempo, pero sí que quiero haceros una pregunta a Orestes, otra a Alfredo, que si pueden ser un poco breves. Hemos hablado de muchos, de usuarios, de los usuarios que van dentro de los vehículos. José María también ya ha mencionado también los que van fuera, o sea, aquellos que están en el entorno del vehículo. Pero la pregunta es bastante sencilla. Hoy en día está subiendo bastante las muertes en ciudades o en entornos urbanos de vehículos, patinetes, o sea, bicicletas, patinetes y otro tipo de vehículos así. Y en cambio todavía tenemos que las ciudades permiten a la gente ir sin casco. Es tan difícil hacer políticas un poco comprometidas que van en contra de... Porque los argumentos que se dan para lo del casco son muy variopintos. Es para fomentar el uso de la bicicleta, en aras a la libertad, a la comodidad, que es lo mismo que decían los ciclistas en el Tour de Francia del 80 y tantos, cuando les obligaron a ponerse el casco, ¿no? Entonces,
¿Es tan difícil hacer una política en la que la seguridad sea lo primero? Pues no debería serlo, evidentemente. O sea, tenemos un derecho fundamental que es la libre movilidad. A mí no me puedes impedir que me mueva y que me mueva como quiera, hasta ahí. Pero hay otro derecho fundamental y un derecho humano que es la vida. Y eso hay que protegerlo por encima de todo. Con lo cual, ¿dónde acaban mis derechos y dónde empiezan mis deberes? Pues donde empiezan los tuyos, o los del otro, o los de aquel. Con lo cual, es fundamental que trabajemos para defender la vida. Y lo hace Volvo, o lo hacen un montón de personas, que son factor humano. Es decir, o sea, las personas que trabajan en Volvo, las personas que trabajan en infraestructuras, como las que trabajamos dentro del factor humano, o al menos lo intentamos, somos conscientes de lo que ocurre. Ese estancamiento que mencionabas, pues puede ser cierto, pero somos muy conscientes de que hay que trabajar mucho en la educación, desde pequeñitos, desde 0 a 3 años, que es cuando empiezan las conexiones neuronales, cuando trabajas las emociones, porque a partir de ahí luego lo vemos. O sea, el comportamiento de un conductor violento, agresivo, irresponsable, que no respeta la norma, que no respeta la vida, es igual esté dentro de un coche que fuera. O sea, es un problema de comportamiento, de conducta, y eso hay que corregirlo de alguna manera. Se puede conseguir, sí, con actitudes valientes, o sea, y luego sancionando, evidentemente. O sea, yo te tengo que enseñar, te tengo que explicar para qué sirve, igual que tenemos que explicar para qué sirve un cinturón de seguridad, para qué sirve un sistema ADAS. Hay que hacer mucha pedagogía para entender para qué están ahí. Lo mismo que hay que explicar muy bien para qué están unos límites de velocidad o determinadas señales. Porque si yo no percibo ese riesgo, si no lo entiendo, pues creo que son violaciones a mis derechos. O sea, entrometes en mis libertades. Con lo cual, ¿es posible? Por supuesto que es posible. Ha sido posible el casco de las motocicletas, en los ciclomotores. Ha sido posible el cinturón de seguridad. Ha sido posible... Nosotros hemos limitado la velocidad y nos decían, efectivamente, vais a perder clientes. Pues seguimos creciendo. Estáis salvando vidas. Es que, vamos a ver, hay un hecho fundamental. Y es que, por ejemplo, las víctimas, los siniestros viales con víctimas en España nos cuestan de media cada año 16.000 millones de euros, que viene a ser entre un 2 y un 3% del Producto Interior Bruto. Esa cifra cada año se podía dedicar, no voy a decir altruistamente, pero a renovar el parque, a mejorar las infraestructuras, a salvar vidas en definitiva, a poner gente a educar donde haga falta. O sea, porque ahora mismo, Mar lo sabe, en el Foro de Compromiso por la Educación Vial, cuando hemos hecho la evaluación del primer año de educación vial en los colegios, nos hemos dado cuenta que hay muchos profesores que no están muy formados en el tema de seguridad vial y no hay medios. O sea, hay chavales a los que les vas a enseñar a montar en bicicleta segura que no han tocado una bicicleta en su vida y ni tienen medios para tenerlo. O sea, hay que crear un parque de bicicletas para los colegios, hay que fomentar ese uso responsable y lo decía Pitágoras. Tenemos que educar al niño para no castigar al adulto, porque es verdad que también de poco sirve que yo a un niño le esté educando y le esté inculcando unos valores y unos procedimientos cuando su padre llega al colegio y deja el coche en triple fila encima del paso de peatones y encima quiere tener razón y si puede deja al chaval aparca dentro de la clase. O le está enseñando al chaval a montar en bicicleta y lleva al chaval detrás sin control visual por la acera. Le habrá puesto el casco, eso sí, pero lo lleva perdido por detrás, por la acera. Con lo cual, esos comportamientos, si yo a un chaval le estoy inculcando una cosa y ve 16 millones de veces otro comportamiento, pues al final no va a funcionar. ¿Cómo funciona? Pues al final, primero, como dicen en Suecia, además, es decir, primero te voy a formar, te voy a formar hasta la saciedad. Después, si cometes un error, te voy a percibir, pero la tercera vez te crujo, pero te crujo de verdad. Porque lo que no podemos permitir es que tengamos 4 millones de alcohólicos en este país, diagnosticados, que tengamos 4 millones de personas que no ven bien y que no se revisan la vista. Porque yo he tenido el caso, una denuncia que ha llegado a la Dirección General de Tráfico de un oftalmólogo que me dice, no, es que hay una persona que ve bien de lejos, pero el campo visual lateral no lo tiene. O sea, tuvo un ictus en su momento, lo saben en su centro de salud, pero él cuando llega aquí dice que es Superman, que ve perfectamente, es verdad, yo le hago la prueba y ve. Cuando una persona se aproxima a un paso de peatón, o el del stop que veíamos, y lateralmente se salta el stop porque no ve venir a nadie, o casi te atropella y te dice así, perdón, no le he visto. No le he visto porque está distraído, no le he visto porque no ve. Tenemos el 40%, el 50%
el Instituto de Ciencias Forenses ha dicho que las autopsias de los conductores en España del año 2022, el 50% de los conductores fallecidos en accidente, el 50% eran positivos en alcohol y drogas. ¿Vale? Entonces, tenemos mucho trabajo que hacer. ¿Estamos estancados? Puede ser, pero es que hay mucho trabajo que hacer. Tenemos muchos romanos que sacan a reducir a la aldea gala, porque la aldea gala está ahí, muriendo cada año. Perdón, se me pasa. Gracias. No, tranquilo. Lo único, la última ya, un poco para acabar con Alfredo, porque bueno, hemos visto que Volvo se sale un poco de esas clasificaciones de niveles de automatización de vehículos, pero la realidad es que otros fabricantes están intentando casar esos niveles de automatización del vehículo con niveles de, pues de adopción por parte de las carreteras de esos vehículos, ¿no? Y entiendo que los gestores de carreteras, a los que tú conoces bien, necesitan datos para al final poder evaluar el estado de sus carreteras, el estado para los que conducimos de manera humanos, pero también para estos sistemas, ¿no? Entonces, ¿cuáles crees que son las verdaderas necesidades y los avances que hay que dar en ese campo? Bien, en ese sentido, estamos estancados en la cifra de siniestralidad absoluta, global, y eso no es generalización, son datos y es así. Independientemente de que luego puede haber particularidades, como es el caso de Volvo, que no solo es conocida, sino que es reconocida de siempre. Pero que directamente la pregunta, insisto en que hace falta una sinergia, un trabajo conjunto y simultáneo, y la intervención de José María es absolutamente comprensible, ¿no? O sea, en aras de la competencia, que es buenísima, pues ellos mismos obtienen datos, muchos datos, y que hoy por hoy los están compartiendo con sus flotas, ¿vale? Entonces, que eso está muy bien, pero claro, la sinergia tendría que llevar a que hubiera una distribución de la información que realmente, igual que liberaron la patente del cinturón de seguridad, pues yo entiendo, y sé que es difícil, pero habrá que dar ese paso de compartir los datos, porque si no, esto no va a ser sinérgico, esto no va a funcionar y no vamos a poder dar ese salto diferencial importante. Es decir, que si hay una curva que tiene un problema de deslizamiento, pues lo suyo, en aras a la seguridad de todos, es compartir esa información. Entonces, yo entiendo que eso es difícil, es complicado, porque está la competencia, pero también es verdad que las administraciones, hoy por hoy, los dominios de diseño operativos todavía no se están exigiendo. Y eso se está demorando. Sí que se han empezado a desarrollar taxonomías de cuáles serían los parámetros a incorporar, pero claro, los fabricantes, lógicamente, pues defienden en aras a la competencia y a la diferenciación, pues defienden esos datos. Pero claro, eso va a tardar. O sea, el que se hagan públicos los dominios de diseño operativo, es decir, dónde y cuándo pueden funcionar los vehículos automatizados, eso va a tardar. Luego, por tanto, de hecho, quería mencionar que también hay una administración en España que está dando un paso en ese sentido, que es la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Transportes. Hace un año sacó una compra pública de innovación enorme, donde el reto 2 estaba centrado en potenciar el funcionamiento de los vehículos automatizados a lo largo de la red de carreteras del Estado. Pero bueno, vale para todos. Y, de hecho, ya han tomado la decisión de que haya un subreto específico, que se supone que va a salir a licitación antes del final de año, según tengo entendido, para, ellos llaman auditar, monitorizar de forma real cuál es la capacidad de acogida de la red de carreteras, para, aunque sea ingeniería inversa, obtener los datos, claro, que ya disponen los fabricantes, pero cada uno tiene una tecnología distinta, incluso según ya dentro del mismo fabricante, según modelos, hay versiones
que se van actualizando en los mismos modelos. Evidentemente hay una diversidad enorme tecnológica, pero la administración de carreteras, los titulares de las carreteras, necesitan saber realmente qué capacidad de acogida tienen sus carreteras, no por saberlo, sino por saber fehacientemente qué necesita modificarse en las carreteras para poder potenciar el desempeño de los vehículos automatizados de una forma más extensa y, sobre todo, más continua, porque el mayor riesgo está en las desconexiones puntuales que generan a veces incidentes o accidentes en su caso. Pero bueno, es un problema y en ese sentido el Ministerio, la verdad es que ha dado un paso adelante y está, lógicamente, me imagino que habrá distintas ofertas. Nosotros, mi grupo de investigación, conjuntamente con una gran empresa de ingeniería, precisamente de aquí de Bilbao, con SENER, fuimos de los que presentamos una de las propuestas en ese sentido para ser capaces de saber en cada situación, en cada tramo y con qué características los vehículos automatizados, y evidentemente habrá unos que sí que serán capaces de pasar, pero otros que no serán capaces de pasar y desconectarán, lógicamente. Pero claro, es que eso hay que conocerlo, porque si no, es que si esperamos a que los datos de los fabricantes de los vehículos lleguen y se hagan públicos, pasarán años. Y por tanto, esto hay que hacer. Que entiendo que es complicado, pero el Ministerio, bueno, parece ser que quiere apostar por ello. Bueno, sí. Te voy a pedir que me permitas hacer una interrupción, porque yo soy el secretario PESAO de la PESI, de la Plataforma Tecnológica Española de Seguridad Industrial. El profesor ha dicho con muy buen criterio, estamos estancados. El modelo de seguridad vial está agotado. Orestes ha sacado un libro que tiene 70 años, que está basado en el modelo que lleva 100 años de los 3 factores. Y ya estamos trabajando en un 5º factor y todavía ni los fabricantes de vehículos ni los de las infraestructuras se están enterando que estamos trabajando en un 5º factor relacionado con la seguridad vial. Precisamente fue en Euskadi cuando se planteó el marco de referencia de la movilidad segura con un 4º factor, que es la empresa. Porque toda la movilidad viene en función de la sociedad y de las empresas. Y su organización empresarial, sus cadenas de valor y sus cadenas de suministro. Estamos atacando la digitalización para mejorar el vehículo, para mejorar la infraestructura. Tenemos cómo atacamos el factor humano desde el punto de vista psicosocial, que sigue siendo el mayor problema, pero nadie está atacando qué pasa con la organización empresarial, que es la que mueve toda la logística. No se está planteando. Orestes conoce algo el tema porque, digamos, su equipo de investigación e Intras han estado trabajando en eso. Ese marco de referencia con el 4º factor ya está definido y ya hay expertos europeos que están trabajando con nosotros en ello. Pero el 5º factor va más allá. Bueno, en el 4º factor, simplemente comentar que con la digitalización nos han venido nuevos modelos de negocio, las plataformas digitales. ¿Qué están haciendo las plataformas digitales con los riders, con los conductores que están entregando los paquetes? Que vayan, me vais a permitir la palabra, van follaos por la carretera. ¿Por qué? Porque ese modelo, con inteligencia artificial por detrás, les está obligando, sin considerar las condiciones climatológicas ni de tráfico, a ir a entregar un número de paquetes o la comida llegue caliente, porque se han comprometido que en 10 minutos se le entrega a ese niño que quiere que la pizza le llegue en el momento óptimo. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Nos estamos planteando la transformación digital de forma separada. No tenemos una visión integral. No estamos comprometiendo a los modelos empresariales y su organización para ser el 4º factor que ayude a mejorar la siniestrabilidad. Claro, ¿qué ocurre con el 4º factor? Y ahora os voy a comentar. Grupos amarillistas y sindicales dicen, no, es que claro, la responsabilidad ahora ya no es del factor humano. No, el trabajador, el conductor no tiene la culpa, la tiene la empresa.
Es decir, estamos desviando el problema, es decir, no, ahora es la empresa. Con el cuarto factor nos ha salido, digamos, un romano, pero en este caso un romano en contra. Resulta que ahora el conductor no tiene la culpa porque es su empresa la que tiene la culpa. Hombre, joder, seamos serios. Bueno, pues esto está pasando. Y precisamente está pasando y se planteó aquí en Euskadi con Osalan, con respecto a, digamos, que Tráfico y Osalan, que colaboraron con Fesvial, PESI, Tecnalia en el desarrollo de ese marco de referencia, que se está expandiendo ahora, digamos, por el resto de Europa. Bueno, resulta que vienen los sindicalistas y dicen, no, es que, claro, ¿ves? Nos estáis dando la razón. El conductor no tiene la culpa de un accidente. Hombre, joder, seamos serios, hostia. Y el quinto, el que estamos ahora planteando es la propia transformación digital de la sociedad y los modelos de movilidad asociados, que han traído no solamente nuevos vehículos en la carretera, sin que nadie piense en la seguridad, ni intrínseca ni en su relación con el resto. Lo dejo ahí. Me he sentido, digamos, defraudado cuando se organizó la mesa, porque dije, claro, volvemos a lo de siempre, la tecnología con el vehículo, el factor humano y la infraestructura. ¿Y el resto? Pero es que el factor humano es mucho más amplio. Sí. Es la sociedad entera. Sí. Claro. O sea, podemos estar hablando, lo decíamos al principio, la seguridad vial es parte de la seguridad ciudadana y la responsabilidad de la seguridad vial también es de toda la sociedad. Esto es un fracaso de la sociedad. Correcto. No es solo de los que nos dedicamos a esto, es un fracaso. O sea, pero para algunas cosas vial, regulamos mucho y regulamos al funcionamiento de las empresas para unas cosas o en el ámbito laboral, y ahora, pues eso, los accidentes sin itinerarios son accidentes. Yo no te cuento. Porque compartir. Pasa es que, bueno, hablo de mi libro, pero nosotros trabajamos así. Yo tengo un Volvo, Bien, pero el segundo coche es un Mercedes. Nosotros tenemos un acuerdo con una sociedad en Gotemburgo que se llama Gotemburgo Green City, donde están todos los actores de la movilidad de una ciudad. Es decir, están las empresas, están las personas, están las fábricas, están los automóviles, y son comités de trabajo conjuntos, donde se evalúa qué hacen los trabajadores de una empresa, qué está haciendo la policía, y todos juntos. Ahora mismo estamos iniciando el mismo proyecto con Zaragoza. Zaragoza es una ciudad que realmente está invirtiendo muchísimo en la movilidad, es increíble, y yo estaría encantado si con Bilbao quiere ayudarnos, porque es lo que hacemos. No es el automóvil y la respuesta ciudadana y las carreteras, son los agentes que formamos la sociedad, y son las empresas, y son los hospitales, y es la policía, y es el panadero, y es el coche, y no hay tiempo para contaros la cantidad de experiencias de trabajo que se han corregido, entre otras rapidísima, por tener médicos, hospitales, colegios todos juntos. Ahora se da de desayunar a los niños en los colegios suecos, porque se descubrió que venían mal desayunados, porque a lo mejor los padres tenían prisa, no les daban desayuno, con lo cual la mayoría se escapaban del colegio y creaban accidentes. El patinete, o lo que se decidió es, los médicos dijeron, si les damos bien del desayuno, como tienes que hacer la digestión, no van a ir por ahí a coger el patinete. Pues ahora mismo en Suecia se está dando el desayuno en los colegios, los padres felices de enviarle al colegio enseguida porque le dan de desayunar, el niño como ha desayunado y bien, porque está controlado qué desayuno tiene que tener, no se escapa, se queda en clase porque, claro, con la tripa llena, vámonos a jugar, oye, espera un rato. Y son pequeños ejemplos de esa colaboración de todos los agentes, porque es así de cierto. Tenemos que trabajar con el ejemplo real de cómo se mueve la sociedad. Bueno, tenemos que acabar la sesión, entre otras cosas porque nos van a echar de la sala ya. Sí, no, bueno, más que nada porque arriba los stands ya están recogiendo. O sea, no sé cómo que estará, pero cuando yo estaba es más que nada por eso. Entonces, bueno, muchas gracias a los intervinientes y muchas gracias a vosotros que habéis estado aquí con nosotros.